Mientras tú desperdicias tu esencia vital cada noche, los antiguos maestros alquimistas transformaban esa misma energía en oro espiritual, elevando su conciencia a frecuencias que les permitían manifestar realidades imposibles para el hombre común. Te han mentido durante toda tu vida. Te han hecho creer que la retención seminal es simplemente un acto de abstinencia, una privación temporal de placer. Pero la verdad es mucho más profunda y transformadora de lo que jamás imaginaste. No se trata de resistir impulsos, se trata de alquimia pura, de transmutar la fuerza creativa más poderosa del universo en poder espiritual. Déjame contarte la historia de Carlos, un joven de Madrid de 26 años que trabajaba como programador en una empresa tecnológica. Su vida era la típica de cualquier urbanita moderno: levantarse, trabajar, consumir entretenimiento digital y repetir el ciclo. Se sentía vacío, sin energía, como si viviera en una neblina constante que le impedía ver su verdadero potencial. Una noche, navegando por internet, se topó con un vídeo que cambiaría su percepción para siempre. Un anciano maestro taoísta explicaba cómo la energía sexual, el yin, como la llamaban en la medicina tradicional china, era considerada la esencia más preciada del ser humano. Cada gota que desperdicias, decía el maestro, es una oportunidad perdida de alcanzar estados superiores de conciencia. Carlos, escéptico pero intrigado, decidió investigar más. Descubrió que no se trataba de una moda moderna, sino de una sabiduría milenaria que había sido ocultada y malinterpretada por la sociedad contemporánea. Los antiguos taoístas, los yogis de la India, los alquimistas europeos, todos conocían este secreto fundamental. La primera semana de práctica fue brutal. Su cuerpo, acostumbrado a la liberación constante, se rebelaba, experimentaba cambios de humor, incomodidad física, sueños intensos, pero algo extraño comenzó a suceder alrededor del 10º día. Su mente se volvía más clara, más enfocada, los colores parecían más vibrantes, los sonidos más nítidos. Era como si hubiera estado viviendo con un filtro gris que de repente se había levantado. Lo que Carlos no sabía es que estaba experimentando lo que los antiguos maestros llamaban la transmutación energética. Cada vez que retenía su esencia vital, esa energía no desaparecía, simplemente cambiaba de forma, se convertía en una fuerza sutil, pero poderosa, que comenzaba a elevar su frecuencia vibratoria. A los 30 días, los cambios eran innegables. Su productividad en el trabajo se había disparado. Sus compañeros le preguntaban qué había cambiado. Notaban algo diferente en él, su presencia se había vuelto magnética, su voz más profunda y resonante. Las mujeres que antes apenas le prestaban atención, ahora se sentían atraídas hacia él de manera inexplicable. Pero los cambios externos eran solo la punta del iceberg. Carlos comenzó a experimentar sincronías extrañas. Pensaba en algo y aparecía en su realidad días después. Sus meditaciones se volvieron más profundas, accediendo a estados de conciencia que jamás había imaginado. Era como si hubiera despertado facultades dormidas en su interior. Esto no es casualidad. Cuando retienes tu esencia vital, no solo conservas energía física, activas circuitos neurológicos específicos que han estado inactivos durante años. Los neurocientíficos modernos están comenzando a validar lo que los místicos sabían hace milenios. La energía sexual tiene un impacto directo en la neuroquímica cerebral. A los 60 días, Carlos experimentó algo que cambió su comprensión de la realidad para siempre. Durante una meditación profunda, sintió como una energía sutil comenzaba a ascender por su columna vertebral. Los hindúes llaman a esto el despertar de Kundalini. Los taoístas lo conocen como la circulación del pequeño cielo. Esa noche tuvo visiones tan vívidas que al principio pensó que había perdido la cordura. Vio patrones energéticos conectando todas las cosas, comprendió verdades sobre la naturaleza de la realidad que jamás había leído en ningún libro. Era como si hubiera accedido a una biblioteca cósmica de conocimiento. Al día siguiente, esas revelaciones no se desvanecieron, como los sueños normales, permanecieron cristalinas en su memoria. La retención seminal había activado algo en el que trascendía lo físico. Su intuición se había agudizado hasta niveles sobrenaturales. Podía sentir las emociones de las personas antes de que hablaran, anticipar eventos con una precisión inquietante. Su realidad se había vuelto fluida, moldeable a través de su intención enfocada. Los antiguos alquimistas tenían razón. La verdadera transmutación no convierte el plomo en oro, convierte la energía sexual densa en conciencia pura. Cada vez que retienes esa fuerza vital, estás alimentando tu cuerpo energético, fortaleciendo tu aura, elevando tu frecuencia vibratoria a niveles que atraen realidades completamente diferentes. A los 90 días, la vida de Carlos era irreconocible. Había recibido
una promoción inesperada. Había conocido a una mujer extraordinaria que resonaba con su nueva frecuencia. Y lo más importante, había desarrollado una conexión profunda con su propósito de vida. Todo esto sin cambiar nada externo, simplemente transmutando su energía interna. Pero aquí viene la parte que los gurús modernos no te cuentan. La retención no es solo una práctica física, es un portal hacia dimensiones superiores de tu ser. Cuando conservas tu esencia vital durante periodos prolongados, no solo cambias tu bioquímica, alteras tu campo electromagnético personal. Los físicos cuánticos están descubriendo que la conciencia no es un subproducto del cerebro, sino un campo fundamental del universo. Cuando elevas tu frecuencia a través de la retención, te sintonizas con aspectos más sutiles de este campo cósmico. Por eso experimentas sincronías, intuiciones precisas. Capacidades que parecen paranormales, pero son completamente naturales en estados elevados de conciencia. Carlos descubrió que los beneficios se multiplicaban exponencialmente después del tercer mes. Su creatividad se disparó, comenzó a tener ideas innovadoras que impresionaron a sus superiores. Su carisma se volvió tan poderoso que la gente buscaba su compañía sin entender por qué. Su salud física mejoró dramáticamente. Su piel se volvió más luminosa. Sus músculos se definieron sin cambiar su rutina de ejercicio. Los taoístas enseñan que la energía sexual es el combustible de la inmortalidad. Obviamente no hablan de inmortalidad física, se refieren a la activación de aspectos inmortales de tu conciencia. Cuando retienes tu esencia vital durante periodos prolongados, activas lo que ellos llaman el cuerpo de luz, una versión sutil de ti mismo que trasciende las limitaciones físicas. A los 6 meses de práctica, Carlos había desarrollado capacidades que sus amigos consideraban sobrenaturales. Podía influir en el comportamiento de los demás simplemente con su presencia. Sus palabras tenían un impacto hipnótico. Sus ideas se manifestaban en la realidad con una velocidad que desafiaba la lógica. Había aprendido a canalizar su energía sexual, transmutada hacia objetivos específicos, convirtiéndose en un imán para las oportunidades. Esta no es pseudociencia New Age. Los estudios modernos sobre neuroplasticidad confirman que prácticas como la meditación y el control de impulsos crean nuevas conexiones neuronales. La retención seminal es la práctica más poderosa de control de impulsos que existe, porque trabajas directamente con la fuerza más primaria de tu sistema nervioso. Cuando Carlos cumplió 1 año de práctica, había alcanzado lo que los antiguos maestros llamaban la maestría sobre la energía vital. Ya no luchaba contra impulsos, había transmutado completamente su relación con la energía sexual. Podía dirigirla conscientemente hacia cualquier área de su vida que quisiera potenciar. Creatividad, carisma, intuición, manifestación. Si quieres obtener más información acerca de los beneficios ocultos de la retención seminal y descubrir secretos que han sido guardados durante milenios, puedes obtener un ebook revelador de sabiduría ancestral condensada en un manual espiritual único. Puedes encontrar el enlace en la descripción. Lo que experimentó Carlos no es único ni excepcional. Es el resultado natural de trabajar conscientemente con tu energía más fundamental. Todos tenemos acceso a estos estados elevados de conciencia, pero hemos sido condicionados a desperdiciar nuestro potencial más sagrado. Los antiguos sabios no eran superhombres, simplemente entendían principios sobre la energía humana que nosotros hemos olvidado. Sabían que la energía sexual no es solo para la reproducción, es la materia prima de la evolución espiritual. Cada vez que la conservas y la transmutes conscientemente, das un paso hacia la activación de tu verdadero potencial. La retención seminal te conecta con corrientes energéticas que han estado fluyendo a través de la humanidad durante milenios. Es como sintonizarte con una frecuencia radiocósmica que transmite sabiduría, poder y comprensión directamente a tu sistema nervioso. Por eso los practicantes experimentan conocimientos espontáneos, capacidades intuitivas desarrolladas, sincronías constantes. Carlos aprendió que la clave no estaba en la abstinencia ciega, sino en la transmutación consciente. Cada vez que sentía la energía sexual activarse, en lugar de suprimirla o liberarla, la dirigía conscientemente hacia sus objetivos. Visualizaba esa fuerza vital fluyendo hacia su corazón, su cerebro, su campo energético, potenciando cada aspecto de su ser. Los resultados fueron tan dramáticos que comenzó a enseñar a otros hombres. Creó un pequeño grupo de práctica donde compartían experiencias y técnicas. Todos reportaron transformaciones similares: elevación del carisma, mejora de la salud, desarrollo de la intuición, capacidad de manifestación acelerada. Lo más fascinante es que estos cambios no requerían años de práctica. Los primeros beneficios aparecían en días, los cambios significativos en semanas,
las transformaciones profundas en meses. Es como si la retención seminal activara un programa de actualización en tu sistema operativo interno, desbloqueando funciones que siempre estuvieron ahí, pero permanecían inactivas. La ciencia moderna está comenzando a entender por qué funciona. Cada eyaculación depleta tu sistema de zinc, magnesio, proteínas específicas y neurotransmisores cruciales. Pero más allá de la bioquímica, también liberas lo que los taoístas llaman yin, tu esencia vital más refinada. Cuando conservas esta esencia, tu cuerpo la recicla en formas más sutiles de energía. Carlos descubrió que después de 2 años de práctica, había desarrollado lo que solo puede describirse como poderes psíquicos naturales. Su intuición era tan precisa que podía predecir eventos con exactitud inquietante. Su capacidad de influencia era tan poderosa que las personas cambiaban de opinión simplemente estando en su presencia. Su creatividad había alcanzado niveles que él mismo no creía posibles. Esto no es magia, es el resultado de optimizar tu sistema energético más fundamental. Cuando dejas de desperdiciar tu esencia vital, esa energía se acumula y se refina, creando estados de conciencia superiores. Es como la diferencia entre quemar leña verde, que apenas da calor y humo, versus quemar carbón refinado, que produce una llama intensa y clara. Los maestros antiguos enseñaban que la energía sexual es la misma fuerza que mueve los planetas y hace crecer las plantas. Cuando aprendes a trabajar conscientemente con esta fuerza, en lugar de desperdiciarla compulsivamente, te alineas con los poderes creativos del universo. Por eso los practicantes experimentan sincronías constantes. La realidad comienza a conspirar a su favor. La transformación de Carlos no se limitó a beneficios personales. Su capacidad de impactar positivamente en otros se multiplicó exponencialmente. Las personas buscaban su consejo. Su presencia tenía un efecto calmante y energizante simultáneamente. Había desarrollado lo que los antiguos llamaban carisma espiritual, un magnetismo que trasciende la personalidad y toca el alma de los demás. Después de 3 años de práctica dedicada, Carlos había alcanzado un nivel de maestría que pocos logran en toda una vida. Podía entrar y salir de estados meditativos profundos a voluntad, manifestar sincronías específicas y, lo más impresionante, ayudar a otros a activar su propio potencial simplemente con su presencia. La retención seminal había sido solo el catalizador. Lo que realmente había cambiado era su frecuencia vibratoria completa. Había aprendido a operar desde niveles superiores de conciencia, donde las leyes normales de causa y efecto funcionan de manera acelerada y aparentemente mágica. Esta es la verdad que nadie te dijo sobre la retención. No es una práctica de privación, es una tecnología espiritual ancestral para activar tu potencial más elevado. Cada vez que conservas tu esencia vital conscientemente, depositas energía en tu cuenta bancaria espiritual, acumulando el poder necesario para transformar completamente tu realidad. La historia de Carlos no terminó en ese punto. Lo que vino después fue aún más revelador. Después de 4 años practicando la retención de manera consciente, comenzó a notar patrones que iban más allá de su transformación personal. Había algo más profundo operando, algo que las enseñanzas tradicionales apenas rozaban en la superficie. Una tarde de invierno, mientras organizaba sus notas y reflexiones de estos años, Carlos se dio cuenta de algo fundamental. Los beneficios que había experimentado seguían un patrón específico, casi matemático, no era aleatorio. Cada nivel de maestría desbloqueaba capacidades específicas en un orden preciso. Era como si la evolución humana tuviera un programa oculto que solo se activaba cuando conservabas tu energía vital de manera sostenida. Comenzó a estudiar biografías de grandes genios de la historia: Leonardo da Vinci, Nikola Tesla, Isaac Newton. Todos compartían un denominador común que raramente se menciona en los libros de historia. Habían practicado el celibato durante periodos extensos de sus vidas, especialmente durante sus momentos de creatividad más intensa. Tesla lo admitía abiertamente, afirmando que su energía creativa provenía directamente de su disciplina sexual. Carlos investigó más profundo. Descubrió textos antiguos de monasterios tibetanos que describían con precisión milimétrica los estadios de transformación que él había experimentado. Los monjes hablaban de 7 niveles de refinamiento energético. Cada nivel se alcanzaba después de periodos específicos de retención consciente. Y lo más fascinante era que cada nivel otorgaba capacidades específicas. El primer nivel, que abarcaba aproximadamente los primeros 3 meses, se centraba en la limpieza del sistema nervioso. Durante este periodo, el practicante experimentaba una desintoxicación profunda de patrones mentales
y emocionales densos. Era como formatear el disco duro de tu mente, eliminando programas obsoletos que habían estado corriendo en segundo plano durante años. Carlos recordaba perfectamente este periodo. Los primeros 90 días habían sido caóticos, pero transformadores. Su cuerpo literalmente estaba expulsando densidad emocional acumulada, sueños intensos, cambios de humor súbitos, pero al final de este ciclo, una claridad mental que nunca había experimentado. El segundo nivel comenzaba alrededor del cuarto mes y se extendía hasta el sexto. Los textos tibetanos lo llamaban la fase de magnetización. Durante este periodo, el campo electromagnético del practicante se expandía significativamente. Esto explicaba por qué Carlos había comenzado a atraer personas y oportunidades sin esfuerzo consciente. Su aura, literalmente, se había vuelto más grande y más brillante. Uno de sus compañeros del grupo de práctica, un ingeniero llamado Miguel, compartió una experiencia reveladora de esta fase. Había entrado en una reunión importante, sintiéndose nervioso, pero tan pronto como empezó a hablar, notó como todos en la sala se inclinaban ligeramente hacia él. Su propuesta fue aceptada sin objeciones, algo que nunca había sucedido en su carrera. No había cambiado su presentación ni sus argumentos, había cambiado su campo energético. El tercer nivel era el más misterioso. Los monjes lo llamaban el despertar de los sentidos internos. Comenzaba alrededor del séptimo u octavo mes de práctica sostenida. Carlos había entrado en esta fase sin darse cuenta hasta que empezó a experimentar fenómenos que no podía explicar lógicamente. Empezó a percibir colores alrededor de las personas. Al principio pensó que eran alucinaciones, pero con el tiempo se dio cuenta de que estos colores cambiaban según el estado emocional de la persona. Podía saber si alguien estaba mintiendo, asustado o genuinamente feliz, simplemente observando estos campos sutiles. Sus amigos lo llamaban bromeando el detector de mentiras humano. Pero había más en su capacidad de anticipar eventos, se volvió casi inquietante. Pensaba en alguien y esa persona le llamaba minutos después. Necesitaba información específica y se la encontraba de manera aparentemente casual al día siguiente. Los escépticos lo llamarían coincidencia, pero cuando estas coincidencias ocurren 10 veces al día durante meses, dejan de ser coincidencia. El cuarto nivel, según los textos antiguos, era el de la manifestación acelerada. Se alcanzaba típicamente después del primer año de práctica dedicada. En este punto, el practicante había refinado tanto su energía que sus pensamientos comenzaban a materializarse con una velocidad alarmante. Carlos aprendió rápidamente que tenía que ser extremadamente cuidadoso con lo que pensaba y sentía, porque se convertía en realidad en cuestión de días o semanas. Recordaba un incidente particular. Había visualizado durante una meditación matutina un proyecto específico en el trabajo. Lo vio con tanto detalle que casi podía tocarlo. 3 días después, su jefe le asignó exactamente ese proyecto, usando casi las mismas palabras que Carlos había pensado. Esto dejó de ser excepcional y se convirtió en su nueva normalidad. Los textos también advertían sobre los peligros de este nivel. Si un practicante mantenía pensamientos negativos o miedos intensos, estos también se manifestarían rápidamente. Era como tener un amplificador cósmico conectado directamente a tu mente. Por eso tantos maestros antiguos enfatizaban la importancia de la disciplina mental junto con la retención física. El quinto nivel era conocido como la fase de la percepción expandida. Generalmente se alcanzaba entre el segundo y tercer año de práctica continua. Carlos había entrado en este estadio hacía apenas 6 meses y lo que estaba experimentando desafiaba toda lógica convencional. Empezó a tener lo que solo podía describir como descargas de información. Durante meditaciones profundas, recibía conocimientos completos sobre temas que nunca había estudiado. En una ocasión comprendió instantáneamente principios avanzados de física cuántica que le tomó semanas verificar que eran correctos. Era como si hubiera ganado acceso a una base de datos universal de conocimiento. Sus sueños también cambiaron radicalmente. Ya no eran secuencias aleatorias e inconexas, se volvieron lúcidos, coherentes y llenos de simbolismo preciso. Comenzó a llevar un diario de sueños y descubrió que muchos contenían información profética sobre eventos futuros. Al principio lo descartó como interpretación selectiva, hasta que los eventos comenzaron a materializarse exactamente como los había soñado. Los monjes tibetanos escribían sobre este nivel con un lenguaje casi poético. Hablaban de romper el velo entre los mundos, de acceder a dimensiones sutiles de la realidad que coexisten con nuestro plano físico. Carlos entendió que no estaban siendo metafóricos. Literalmente, estaban describiendo experiencias reales que él ahora vivía regularmente. Uno de los aspectos más fascinantes de este nivel
era la capacidad de influir en la materia con la intención. Los antiguos alquimistas europeos escribían extensamente sobre esto, aunque en lenguaje codificado para evitar persecución. Hablaban de transmutar elementos, pero muchos investigadores modernos creen que se referían a transmutar energía en materia mediante la conciencia enfocada. Carlos experimentó esto de primera mano de manera sutil pero innegable. Plantas en su apartamento que estaban muriendo revivían cuando les dedicaba atención consciente y dirigía su energía hacia ellas. Dispositivos electrónicos que fallaban comenzaban a funcionar cuando entraba en estados meditativos profundos cerca de ellos. Pequeños efectos, pero consistentes y verificables. El sexto nivel era descrito en los textos como el estadio de la maestría temporal. Se alcanzaba típicamente después de 4 o 5 años de práctica ininterrumpida. Solo un puñado de personas en el grupo de Carlos habían llegado a este punto, y sus testimonios eran extraordinarios. Hablaban de experimentar el tiempo de manera no lineal. Momentos de alta conciencia donde pasaban horas en meditación que subjetivamente se sentían como días o semanas. Un practicante describió entrar en un estado donde vivió completamente una línea temporal alternativa de su vida, explorando decisiones que no había tomado, para luego regresar con el conocimiento completo de esas experiencias. Esto suena completamente fantástico, pero la física cuántica moderna está validando estas posibilidades. Los científicos hablan de realidades múltiples, de líneas temporales que coexisten simultáneamente. Los místicos antiguos ya sabían esto y habían desarrollado técnicas para navegar conscientemente entre estas líneas mediante el refinamiento extremo de su energía vital. Carlos aún no había alcanzado este nivel, pero había probado sus bordes. Ocasionalmente experimentaba momentos donde el tiempo parecía ralentizarse o acelerarse según su estado de conciencia. Durante una situación de emergencia, experimentó cómo los segundos se estiraban, permitiéndole procesar información y reaccionar con una velocidad que sorprendió incluso a él mismo. El séptimo y último nivel descrito en los textos antiguos era el más enigmático. Los monjes lo llamaban simplemente la unión. Se decía que solo los maestros más dedicados lo alcanzaban después de décadas de práctica impecable. En este estadio, el practicante trascendía completamente la separación entre sujeto y objeto, entre observador y observado. Los textos describían capacidades que bordean lo milagroso: sanación instantánea, bilocación, materialización de objetos. Carlos era lo suficientemente pragmático para mantener un escepticismo saludable sobre estas afirmaciones más extremas, pero había conocido maestros ancianos que demostraban capacidades que no podía explicar de otra manera. Un maestro taoísta que conoció en un retiro en las montañas de Huangshan demostró algo que Carlos jamás olvidaría. El anciano, que debía tener más de 80 años, se sentó en posición de loto y literalmente se elevó varios centímetros del suelo durante casi un minuto completo. Carlos lo vio con sus propios ojos, junto con otros 20 testigos. No había trucos, cables ni ilusiones, solo un dominio absoluto sobre la energía que desafiaba las leyes físicas convencionales. El maestro explicó después que la levitación no era el objetivo, sino simplemente un efecto secundario de alcanzar ciertos niveles de refinamiento energético. Cuando tu frecuencia vibratoria alcanza ciertos umbrales, tu relación con la gravedad cambia, no porque violas las leyes físicas, sino porque comienzas a operar bajo principios físicos más sutiles que la ciencia convencional aún no comprende completamente. Carlos comenzó a entender algo fundamental. La retención seminal no era un fin en sí misma, era la herramienta más poderosa para acceder a estos niveles de conciencia, porque trabajaba directamente con la energía más densa y potente del cuerpo humano. Si podías dominar y transmutar esta fuerza, podías dominar cualquier otra energía más sutil. Los antiguos sabios habían elegido la energía sexual como punto de partida de su alquimia espiritual por una razón muy específica. Es la fuerza más difícil de controlar, la más compulsiva, la más primitiva. Si un practicante podía dominar esta energía, demostraba la capacidad de dominar cualquier aspecto de su naturaleza inferior. Era una prueba de fuego, un test de maestría personal, pero también había una razón biológica profunda. La energía sexual contiene literalmente el código completo para crear vida humana. Es información condensada al nivel más fundamental. Cuando retienes y transmutes esta energía conscientemente, no solo conservas nutrientes físicos, conservas y reciclas información biológica y energética de altísima densidad. Carlos leyó estudios recientes sobre telómeros y envejecimiento celular. Algunos investigadores pioneros estaban descubriendo correlaciones entre prácticas de retención y longevidad celular. Los mecanismos exactos aún no se comprendían completamente,
pero los datos preliminares eran fascinantes. Practicantes de largo plazo mostraban marcadores biológicos de edad significativamente menores que su edad cronológica. Uno de los miembros más veteranos de su grupo de práctica, un hombre llamado Antonio de 62 años, que había practicado retención durante más de 20 años, parecía fácilmente una década más joven. Su piel, su energía, su agilidad mental, todo indicaba a alguien en sus 40, cuando compartió sus análisis de sangre con el grupo. Los marcadores inflamatorios y de estrés oxidativo eran comparables a los de un joven de 30 años. Antonio explicó que durante los primeros 10 años apenas notó cambios en su apariencia física, pero después de cruzar esa marca, algo cambió fundamentalmente en su biología. Era como si su cuerpo hubiera alcanzado un punto de no retorno donde los procesos de regeneración superaban consistentemente a los de degeneración. Se había convertido literalmente en su propia fuente de juventud. Si quieren obtener más información acerca de los beneficios ocultos de la retención seminal y más secretos que han sido guardados celosamente por tradiciones antiguas, pueden obtener un libro electrónico revelador de sabiduría ancestral condensada en un manual espiritual único. Pueden encontrar el enlace en la descripción. Carlos también descubrió algo importante sobre los ciclos. La práctica no era lineal, tenía ritmos naturales. Después de alcanzar ciertos niveles, a veces experimentaba lo que parecían retrocesos temporales, días donde la claridad disminuía, donde las capacidades parecían opacarse. Al principio esto le frustraba, hasta que un maestro le explicó que estos eran periodos de integración. El cuerpo y la mente necesitaban tiempo para asimilar y estabilizar los nuevos niveles de energía alcanzados. Era como escalar una montaña. A veces necesitas establecer campamentos base y aclimatarte antes de continuar la ascensión. Los practicantes que intentaban forzar el progreso sin respetar estos ciclos naturales frecuentemente experimentaban crisis energéticas o desequilibrios. Aprendió a reconocer las señales de su cuerpo. Cuando sentía fatiga inusual o irritabilidad, sabía que era momento de bajar la intensidad, de permitir que su sistema nervioso descansara y se recalibrara. Esta sabiduría somática era tan importante como la disciplina misma. La retención sin conciencia corporal podía crear más problemas que beneficios. También descubrió la importancia crucial de la circulación energética. No bastaba con simplemente retener, había que aprender a mover conscientemente esa energía acumulada a través del cuerpo. Los taoístas tenían técnicas específicas para esto, ejercicios de respiración combinados con visualización que guiaban la energía sexual desde los centros inferiores hacia el cerebro y el corazón. Carlos practicaba cada mañana lo que los taoístas llaman la órbita microcósmica. Sentado en meditación, visualizaba y sentía la energía ascendiendo por su columna vertebral, pasando por cada centro energético, llegando hasta la coronilla y luego descendiendo por el frente de su cuerpo de vuelta al abdomen bajo. Este circuito cerrado evitaba la acumulación estancada y transformaba la energía sexual cruda en formas más refinadas. Los resultados de esta práctica eran inmediatos y tangibles. Los días que la realizaba, experimentaba claridad mental, sostenida durante horas, creatividad fluida y un estado emocional equilibrado. Los días que la omitía, sentía la energía acumulándose en su abdomen bajo, creando inquietud física y mental. La diferencia era como la noche y el día, pero quizás el descubrimiento más profundo de Carlos después de 5 años de práctica fue entender que la retención seminal era solo la puerta de entrada a un universo mucho más vasto de prácticas energéticas. Una vez que dominabas tu energía sexual, todo lo demás se volvía más fácil. Controlar tus emociones, disciplinar tu mente, mantener estados elevados de conciencia, todo fluía naturalmente desde esta base. Los maestros antiguos lo sabían. Por eso, todas las tradiciones espirituales auténticas incluían alguna forma de disciplina sexual. No por moralismo religioso, sino por pragmatismo espiritual puro. Simplemente funciona. Es la palanca más poderosa para la transformación humana que existe, y ha sido probada durante miles de años por innumerables practicantes en todas las culturas. Carlos había comenzado este camino buscando beneficios superficiales, más energía, mejor concentración, atractivo aumentado. Lo que encontró fue una revolución completa de su ser. Había accedido a dimensiones de existencia que ni siquiera sabía que existían. Había desarrollado capacidades que antes habría considerado imposibles o ficticias. Y lo más importante, había encontrado un sentido profundo de propósito y conexión con algo mucho más grande que él mismo. La retención no lo había convertido en un superhombre, lo había convertido en un ser humano completo.
había integrado aspectos de sí mismo que permanecían dormidos en la inmensa mayoría de personas. Había activado potenciales evolutivos codificados en su biología desde el nacimiento, pero que requerían condiciones específicas para manifestarse. Y esas condiciones eran sorprendentemente simples: conservar conscientemente tu esencia vital y aprender a transmutarla. Cada vez que compartía su experiencia, veía el mismo patrón. La gente se dividía en dos categorías: los que inmediatamente reconocían la verdad de lo que decía porque resonaba con algo profundo en su interior, y los que lo descartaban como pseudociencia o pensamiento mágico. Carlos había aprendido a no perder energía tratando de convencer a los escépticos. La transformación requiere estar listo, y no todos estaban en ese punto de su viaje. Pero para aquellos que estaban listos, que sentían ese llamado interno hacia algo más elevado, la retención seminal consciente era la práctica más poderosa que podían adoptar. No requería años de entrenamiento previo, equipamiento especial o afiliación a ninguna escuela particular. Solo requería decisión, disciplina y paciencia para permitir que el proceso natural de refinamiento energético se desplegara. Los beneficios llegaban en oleadas, no todos a la vez. Primero lo físico: más energía, mejor sueño, salud mejorada; luego lo mental: claridad aumentada, creatividad desbloqueada, enfoque sostenido; después lo emocional: estabilidad, resiliencia, capacidad de sostener estados positivos; y finalmente lo espiritual: conexión profunda, percepciones expandidas, acceso a dimensiones sutiles de la realidad. La transformación es inevitable si sostienes la práctica. No hay manera de conservar y transmutar tu energía más potente sin que todo tu ser cambie fundamentalmente. Es biología, es física, es química, y es algo más que la ciencia aún está apenas empezando a comprender. Conserva tu esencia vital y transformarás tu vida desde las raíces más profundas hasta las ramas más altas.